Debido a la pandemia de COVID-19, el mundo se enfrenta a una tragedia humanitaria y al colapso económico más intenso visto en generaciones. Los países en desarrollo, que ya son los más vulnerables a los impactos del cambio climático, están siendo los más afectados por la crisis económica. A medida que los líderes mundiales y nacionales conciben un nuevo sistema económico post-pandemia, el mundo tiene una inusual oportunidad de aprovechar las medidas de estímulo para revivir las economías y crear empleos, marcando el rumbo hacia un cambio transformacional. El financiamiento climático es clave para convertir esta oportunidad en realidad, al acelerar la transición del crecimiento intensivo en carbono al desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Hay muchos proyectos climáticos que pueden lograr el doble objetivo de generar empleos a corto plazo para revivir las economías y fomentar un crecimiento sostenible. Por ejemplo, edificios alimentados con energías eficientes o agricultura resiliente al clima. Los países en desarrollo deberán utilizar los escasos recursos públicos para catalizar mayores flujos financieros que permitan volver a dinamizar sus economías de manera sostenible. GCF tiene un rol importante que jugar, gracias a nuestra extensa red de socios que fomenta la colaboración, así como la amplia gama de instrumentos financieros que ofrecemos. GCF puede estructurar su apoyo financiero a través de donaciones, deuda concesional, garantías o instrumentos de patrimonio para eliminar riesgos de proyectos climáticos en países en desarrollo, haciéndolos rentables y atractivos para los inversionistas. GCF está siguiendo un enfoque de triple entrada para contribuir a la recuperación sostenible en los países en desarrollo. Primero, GCF está mitigando los impactos de COVID-19 en su cartera de proyectos, siendo flexible y receptivo ante las necesidades específicas de los socios implementadores. Mantener los proyectos en marcha es fundamental. Además de la acción climática, brindan importantes co-beneficios para el desarrollo, incluyendo la mejora de la salud, la seguridad alimentaria y la creación de empleo. Segundo, GCF está apoyando los esfuerzos de los países para diseñar medidas amigables con el clima, para reactivar las economías. Nuestro programa de preparación, o Readiness, se puede implementar rápidamente para ayudar a que los países elaboren medidas de recuperación sostenibles y resilientes, así como incorporar dichas medidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional y en los paquetes de estímulo. También puede ayudar a que los países exploren enfoques innovadores que permitan financiar proyectos sin incrementar la presión sobre la deuda de los países. Para acceder a estos recursos de preparación, los países pueden realinear las donaciones de preparación ya solicitadas o realizar solicitudes específicas bajo nuestra iniciativa de preparación rápida para una recuperación sostenible y resiliente. Tercero, junto con nuestros socios, GCF está acelerando el desarrollo de inversiones que aumentan la ambición climática y tienen co-beneficios socioeconómicos importantes. Estos incluyen la creación de empleo, el alivio de la pobreza, el aumento de la seguridad energética y alimentaria, la mejora de la calidad del aire y el agua y la mayor capacidad de resiliencia de la infraestructura vital. Definitivamente, las decisiones que tomemos en los próximos meses tendrán consecuencias para las generaciones futuras.
GCF y sus socios están comprometidos a fomentar una recuperación sostenible y resiliente basada en la solidaridad global.